Profesor Henry. Nuestro grupo está conformado por Sandra Parada, Duralba Acevedo, Claudia Riveros y Adriana Alarcón. Vamos a hablar de las entidades de gobierno. ¿Qué son las entidades de gobierno? Las entidades de gobierno tienen como objetivo fundamental la definición, observancia y ejecución de políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, en la distribución de renta y la riqueza, en el nivel de bienestar y de la sociedad. Con la independencia de que las entidades de gobierno tengan o no personería jurídica, las actividades que se desarrollan se realizan generalmente de forma gratuita o a precios de no mercado. Por ello, estas entidades se caracterizan que no tienen ánimo de lucro y sus recursos provienen directamente o indirectamente de la capacidad del Estado para imponer tributos, de donaciones privadas o de organismos internacionales. La naturaleza de recursos, la forma de su administración y su uso están vinculados estrictamente a un presupuesto público. De acuerdo con la organización administrativa, las entidades de gobierno pueden hacer parte del nivel nacional o territorial. En el nivel nacional se encuentran ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, agencias gubernamentales y universidades. Por parte del nivel territorial se encuentran alcaldías, gobernaciones y establecimientos públicos. Gracias. Mi nombre es Sandra Parada, estudiante de la Universidad de Pamplona en el programa de Contaduría Pública. En la tutoría de Contabilidad Especial vamos a hablar sobre el marco conceptual de las entidades de gobierno. Ese marco conceptual fue incorporado en la Resolución 533 del 2015. En esta resolución también nos dan las bases para el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros y los criterios de reconocimiento, medición y revelación. Las características de las entidades de gobierno. Las entidades de gobierno se caracterizan por realizar actividades encaminadas en definir, observar y ejecutar políticas del Estado, asignar bienes y servicios en la distribución de la renta y la riqueza y los niveles de bienestar de la sociedad. Usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera puede ser cualquier persona. Estos estados son de intereses de diferentes usuarios. Hay usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos utilizan esta información financiera para hacer seguimiento y control de las operaciones que hacen y para realizar una gestión eficiente de los recursos públicos y rendir cuentas a los organismos de control. Los usuarios externos utilizan la información con el interés de informarse en qué gestión invierten los recursos públicos y el patrimonio público. Los objetivos de la información financiera. Los objetivos de la información financiera buscan que sea útil. A partir de esa satisfacción de las necesidades de los usuarios, los objetivos los podemos dividir en tres: rendición de cuentas, tomas de decisiones y control. En cuanto a la rendición de cuentas, los gestores públicos suministran la información a los usuarios de toda la gestión que se hace, en qué se invierte el dinero, las actividades que realizan y de dónde vienen los recursos. Para la toma de decisiones, esta información financiera sirve para decidir si hay financiación o con los recursos propios se puede sostener la entidad o si necesitan inversiones.
El objeto de control implica que la información financiera sirve para el ejercicio del control en dos niveles, uno interno y el otro externo. A nivel interno lo realiza el sistema de control interno y a nivel externo lo realizan los entes de control. La información financiera contribuye a la información relacionada con lo siguiente: la medida en que la administración ha cumplido con su responsabilidad de gestionar y salvaguardar los recursos de la entidad, la capacidad que tiene la entidad para continuar financiando sus actividades y cumplir sus objetivos, la medida en que los recursos están disponibles para mantener las actividades futuras de prestación de servicios y los cambios que se presenten durante un periodo contable, el valor y la composición de los recursos y los derechos sobre estos, los importes de flujo de efectivo futuros necesarios para pagar los intereses y reembolsar derechos existentes sobre los recursos de la entidad, los costos de la prestación de servicios y su financiación a través de impuestos, cargos a usuarios, contribuciones, transferencias o medios de endeudamiento de la empresa. Las características cualitativas de la información financiera. Esas características son tributos que deben tener para que sea útil a los usuarios, es decir, para que contribuya a la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. Estas características se dividen en dos: características fundamentales y características de mejoras. Las características fundamentales son las que siempre se tienen que cumplir. Entre esas tenemos la relevancia, que es la capacidad de influir esta información para la toma de decisiones. Y la presentación fiel, que es la información que muestra la imagen de lo que está sucediendo en la empresa. Las características de mejora. Entre esas tenemos la verificabilidad. Es la información que puede ser analizada por personas independientes. Oportunidad, que la información esté disponible en tiempo real para que podamos tomar las decisiones. Comprensibilidad, la información tiene que ser clara, concisa, con respecto a su clasificación, a su presentación y a su caracterización. Eso se debe a que a qué cuentas tienen que ir relacionadas cada gasto o cada ingreso. La comparabilidad. La información es útil si se puede comparar con la información de otras empresas o se puede hacer comparaciones entre periodos en la misma empresa. Los principios de contabilidad pública. Los principios de contabilidad pública. La información financiera de las entidades debe ser útil. Por eso deben ser relevantes y presentar fielmente los hechos económicos. Los principios de contabilidad que observan las entidades en la preparación de los estados financieros de propósito general son: entidad en marcha, entidad cuya existencia tenga plena vigencia de funcionamiento y esté proyectada a futuro. Devengo, que registre ingresos o gastos en el periodo contable al que se está refiriendo la información. Esencia sobre la forma. Los hechos económicos se relacionen en asientos contables, o sea que existan soportes de las operaciones que se están realizando. Asociación. Se reconoce ingresos y al mismo tiempo se asocian con costos o gastos en los cuales están asociados para incurrir estos ingresos. La uniformidad. Los estados financieros deben ser utilizados uniformemente de ejercicio a ejercicio. La no compensación.
La no compensación es que no se podrá compensar partidas del activo y pasivo en el balance, ni de gastos ni de ingresos en los estados de resultados. Como por ejemplo vamos a colocar, si una empresa adquiere un crédito con X banco y se tiene que pagar ingresos, no los puede y tiene una cuenta en la misma entidad financiera, la cual está ganando rendimientos, no puede compensar los ingresos que tiene que pagar con los ingresos que ha obtenido, sino tiene que relacionar por aparte el ingreso y por aparte el gasto de sus intereses. El periodo contable. Las entidades miden sus resultados de acuerdo a las razones administrativas y financieras, entre otras. Este tiempo por lo regular es de un año y se agrupan los hechos económicos y se mide el desempeño que haya tenido con otros periodos. Definición. Definición de los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros direccionados a la medida de la situación financiera son los activos, pasivos y patrimonios. Y en la medida de rendimiento financiero son los ingresos, gastos y costos. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en estado de situación financiera o estado de resultado de un hecho económico que cumple la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, que tengan la probabilidad de generar una entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado que tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad. Medición de los elementos de los estados financieros. La medición es un proceso mediante el cual se asigna un valor a los elementos. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos, en el reconocimiento y en la medición posteriormente. En el reconocimiento, la medición de un elemento permite la incorporación en los estados financieros. El valor de este elemento puede ser objeto de ajuste según un criterio de medición diferente al utilizado en el reconocimiento. Los criterios de medición pueden ser clasificados dependiendo si son valores o salidas, valores de entrada o salidas, y si son observables o no en el mercado abierto y son medibles específicamente o no por la entidad. Revelación de los elementos de los estados financieros. La información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así como en las notas explicativas. Las decisiones sobre la selección, ubicación y organización de la información está relacionada en la práctica. Es probable que se considere conjuntamente. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Doralba Acevedo Durán y el tema que me correspondió a mí es el Catálogo General de Cuentas. La Contaduría General de la Nación incorporó mediante la Resolución 620 de 2015 el Catálogo General de Cuentas que será utilizado por las entidades del gobierno para efecto de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación, en las condiciones y plazos que determine este organismo de regulación. La actualización del Catálogo General de Cuentas se hace de manera semestral. Las últimas actualizaciones han sido dispuestas en las resoluciones 252, 320, 368, 427 y 432 de 2019. El Catálogo General de Cuentas está dividido en dos partes, en la estructura de las cuentas y las descripciones y dinámicas de las mismas. La estructura general de cuentas está conformada por 4 niveles de clasificación.
con 6 dígitos que conforman el código contable de la siguiente manera. El primer dígito, la clase, el segundo dígito corresponde al grupo y el tercero y cuarto corresponden a la cuenta y a la subcuenta. La definición de las clases, grupos, cuentas y subcuentas está reservada para la Contaduría General de la Nación. A partir de allí, las entidades podrían habilitar discrecionalmente niveles de auxiliares en función de las necesidades de cada entidad. Entonces, empezamos. ¿Qué son las clases? El catálogo general de cuentas está integrada por las 9 clases, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de transformación, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Si revisamos el PUC comercial, vemos que son exactas. Las clases de 1 a 3 representan la situación financiera o lo que nosotros llamamos cuentas reales o de balance. Las clases 4 a 6 contienen las cuentas de resultados financieros del periodo o de lo que nosotros llamamos cuenta de resultados, de ganancias y pérdidas nominales. La clase 7 representa la acumulación de los costos asociados a la transformación de bienes y prestación de servicios durante el periodo contable. Y las 8 y 9 representan contingencias y revelan información para efectos de control. Entonces, si comparamos el PUC comercial con el grupo, con el PUC, con el catálogo general de cuentas de las entidades públicas, vemos que las cuentas 11, que el grupo 11, 12 y 13 son lo mismo. Por ejemplo, el grupo 11 sabemos que es efectivo y equivalente al efectivo para las entidades del gobierno. Y para las entidades comerciales también es lo mismo, efectivo y equivalente al efectivo. Lo mismo podemos ver en la 12 y la 13, que son cuentas por cobrar, y la 12, inversiones de instrumentos derivados, y en el PUC comercial lo vemos solamente con inversiones. Donde empezamos a ver diferencia es en el grupo 14, 15, 16, 17 y 18, que realmente son diferentes tanto para el PUC comercial y para las entidades públicas. Hola, mi nombre es Claudia Alexandra Riveros Vera, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les voy a hablar sobre los procedimientos contables que emitió la Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 533 del 2015, especialmente para entidades de gobierno. Vamos a hacer como un breve reencuentro de lo que ya han hablado mis compañeras, ya por ser pues el tema final del presente video. Recordemos que la ley 1314 del año 2009 tiene un artículo que es el artículo número 1, donde dice o señala que las facultades que tiene esta ley no se extienden o no abarcan las entidades que estén en competencia de la Contaduría General de la Nación, que tampoco está la contabilidad financiera, que tampoco está la contabilidad de costos. Y pues basado en esto y en la necesidad de la convergencia de las NIF, la Contaduría General de la Nación pues emite esta resolución donde incorpora el marco normativo para las entidades de gobierno. Recordemos que son las entidades de gobierno. Las entidades de gobierno tienen como su objetivo fundamental la definición, la observancia y la ejecución de las políticas públicas, además de la asignación de bienes y servicios y también del bienestar de toda la sociedad.
Recordemos que las entidades de gobierno son entidades sin ánimo de lucro y además que la naturaleza de estos recursos son estrictamente el presupuesto público, lo que implica que las decisiones de las entidades de gobierno sean delimitadas, es decir, que la destinación de los recursos pues tenga un límite y que pues también los gastos que emita la entidad de gobierno pues sean de acuerdo a también el presupuesto. Como ya lo dije, la resolución 533 del año 2015 emitió un marco conceptual que contiene ciertas pautas para la emisión de los estados financieros. Recordemos que este marco conceptual pues contiene las normas para el reconocimiento, medición, revelación y la preparación de la emisión de estos estados financieros. Tiene los procesos contables, que son los que yo más adelante pues voy a abarcar más a fondo, las guías de aplicación y una doctrina pública. Quiero abarcar un poco el catálogo general de cuentas. Pues me parece también importante tener esto antes de iniciar el procedimiento contable, ya que pues el procedimiento contable pues se lleva a cabo en base a las cuentas que se establece el Plan Único General de Cuentas que emitió la Contaduría General de la Nación. En este caso vemos que hay diferencias en su grupo 14, 15, 16, 17 y 18, ya que si comparamos esto con un PUC comercial, las cuentas son totalmente diferentes, como es el caso de la propiedad, planta y equipo, que para las entidades de gobierno es el grupo número 16 y para nosotros que estamos enseñados pues a un PUC comercial, normalmente es el 15. Asimismo está pues los inventarios, ellos los tienen es en el 15 y nosotros en el 15 tenemos propiedad, planta y equipo, hay ahí como una diferencia. Bueno, ahora sí vamos a hablar del proceso contable o del procedimiento contable que emitió la Contaduría General de la Nación, decir que incorporó un proceso al régimen de contabilidad pública. Recordemos que el procedimiento contable pues fue elaborado y tiene unas directrices basadas en el marco conceptual y en las normas que están dentro de la resolución 533 del 2015. Este procedimiento contable lo que nos ayuda a desarrollar pues es procesos para el reconocimiento, la medición, la revelación y pues finalmente la presentación de informes. Recordemos que esto solo es para actividades particulares que desarrollan las entidades de gobierno. Estas están reguladas y pues por eso las entidades de gobierno que emitan o que realicen estas actividades deben de revisar pues cómo llevar a cabo los registros contables. Se relacionan 16 procedimientos contables del marco normativo para entidades de gobierno. Entre ellos, pues así tenemos que el pasivo pensional y los recursos que lo financian, el fondo de la estabilización del precio de combustible, los planes departamentales de agua y de saneamiento, y pues del que yo voy a profundizar es sobre los recursos del Sistema General de Regalías. Antes de iniciar a hablar del proceso o del paso a paso de cómo debe hacerse los asientos contables para el Sistema General de Regalías, pues quisiera hablar primero qué es una regalía, cómo está conformada, cómo es su procedimiento, cuál es el canal de distribución, como para tener un poco la idea de qué es lo que vamos a tener en cuenta, pues así como nosotros normalmente o nuestra practicidad que tenemos en el PUC comercial, pues tenemos un proceso o un ciclo contable que también nos habla del reconocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces pues quiero pues empezar como el concepto de las regalías, donde pues sabemos que las regalías son una contraprestación económica que hay con el Estado por aquellas entidades que explotan los recursos naturales no renovables, como pues tenemos las minas, las petroleras. En este momento en Colombia cuenta con un 82% de hidrocarburos y un 18% son de minerales. Entonces, los que no tenemos el conocimiento, pues aquí coloco un ejemplo de minerales que tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el uranio, el plomo. Y los hidrocarburos básicamente nos enfocamos en el petróleo, pero tenemos varios ejemplos que son derivados del petróleo, como lo son la gasolina, el ACPM, el gas propano, los neumáticos, incluso los detergentes que usamos en casa. Hablando un poco sobre la normativa de las regalías en Colombia, pues encontré que hay una normativa anterior, antes del 2011 y una después, que ha tenido pues varios cambios. Me llamó la atención que las
regalías antes del 2011 pues establecía ciertos requisitos y porcentajes que debía llevar a cabalidad la entidad que fuera beneficiaria de las regalías. Entonces pues al ver los gobernantes, al ver tanta pobreza como pérdida de las regalías, que no se estaban llevando a cabo como los proyectos que de verdad necesitaba pues el país, se hizo una reforma a la Constitución Política donde se cambiaron dos artículos, no varios sino dos precisamente, enfocados a las regalías, donde pues con esto hubo una gran mejora, ya que anteriormente, con la antigua reforma, solo 9 departamentos se beneficiaban de las regalías de Colombia. Ahora todos los departamentos del país reciben regalías, y si hablamos en cantidad de municipios, anteriormente solo 522 municipios recibían las regalías de nuestro país, y ahora 1089 pues con la nueva reforma están recibiendo regalías. Igualmente esta reforma fue reglamentada a través de la ley 1530 del 2012, que señaló pues también los órganos del Sistema General de Regalías, donde encontramos que hay una comisión rectora, hay una agencia nacional, de hidrocarburos, una agencia nacional de minas, el OCAT, que más adelante pues les voy a contar pues que es un ente que revisa que todos los proyectos estén en cumplimiento a los requisitos pues que ya tiene esta normatividad definida, y tiene también pues trabajan de la mano del Departamento Nacional de Planeación. Vamos a hablar del presupuesto bienal, que fue algo que me llamó la atención. El presupuesto bienal es un presupuesto que se ejecuta por 2 años, es decir, actualmente vivimos el del año 2019 y el del año 2020. El presupuesto bienal lo desarrolla el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la mano del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Minas y Energía, y se realiza en concordancia el Plan de Desarrollo de Recursos del Gobierno. Asimismo, pues también el cambio de la reforma fue muy importante, porque pues anteriormente las regalías eran distribuidas a los departamentos y municipios, y estos tenían sus porcentajes que cumplir. Ahora no, ahora las regalías llegan a cada fondo, que ya tiene pues también un esquema que cumplir y unos proyectos que fueron ya aprobados con anterioridad por la OCAT. De la OCAT pues aprendí que es el órgano encargado de vigilar, que revisa pues que, como ya les comentaba, que los requisitos estén a cabalidad, que no pues esté ejecutando y que se esté desarrollando como se programó. Asimismo, las regalías no se usan para hacer gastos de mantenimiento, sino gastos que nos desarrollen proyectos sostenibles. Como lo venía diciendo, las regalías no cubren gastos de los proyectos, es decir, no cubren mantenimientos del proyecto, sino que busca que el proyecto sea sostenible, es decir, que si se van a hacer parques, pues que el parque tenga una caseta que pueda generar recursos para el mismo mantenimiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, si es de educación, que ya pues que ese proyecto de educación tenga su planta de docentes. Si es un proyecto para compra de maquinaria, por ejemplo en un hospital, si es compra de ambulancias, pues no se puede pretender que con las regalías se pague el salario del conductor. Se puede el mantenimiento de la ambulancia por determinado tiempo, más no por continuidad, porque pues no va a ser de esta manera. Esto pues serían pues unos ejemplos que me llamaron la atención, y pues que también es de mucha importancia, porque pues no teníamos conocimiento de que las regalías pues no cubrían los gastos totalmente. Sí hay regalías que permiten para gastos de estudio y diseño, es decir, parten el proyecto en 3 fases. Entonces la primera fase, que es el de estudio y diseño, entonces si es aprobado o si es un proyecto de gran interés, le aprueban pues regalías para que la persona pueda ir desarrollando fase por fase su proyecto.
Las regalías tienen un ciclo que yo pues lo llamaría que también opera para el proceso contable, ya que tiene una fiscalización, una liquidación, un recaudo, una transferencia, una distribución y un giro. Cuando vayamos en el momento de la distribución, pues hablaremos de lo que les explicaba, que cada fondo pues ya tiene pues la cantidad de recursos que va a recibir. Iniciemos el procedimiento contable o el paso a paso de cómo registrar en el Sistema General de Regalías. Como le comenté, pues tiene una fiscalización que lo hace el Ministerio de Minas y Energía. La liquidación, entonces la liquidación, pues yo me voy a enfocar solo en una parte de tantas cosas que puede hacer el Sistema General de Regalías debido a debido a que es un proceso muy largo. Entonces yo voy a hablar de la liquidación, del recaudo, de la transferencia, de las regalías de hidrocarburos, porque también pues hay las regalías de los minerales. Entonces pues este procedimiento, como ya lo he explicado, pues está enfocado de acuerdo a las normas y al marco conceptual que también pues emitió la Contaduría General de la Nación. Bueno, con la liquidación provisional de las regalías de hidrocarburos que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se realizarán los siguientes asientos contables. Primero, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues ella llevará unas cuentas de orden donde pues se debitarán y acreditar entre ellas mismas para llevar un control. En el registro contable por el Sistema General de Regalías, ella va a llevar pues a una cuenta como un anticipo esta regalía y a un ingreso. Entonces pues todo esto se hace de acuerdo a la información que le entregue la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El siguiente proceso es el recaudo. Cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos recauda el dinero, es decir, dispone una cuenta para que la entidad cancele, entonces ella inmediatamente debe ir a registrar este dinero en una cuenta del banco contra una cuenta 2407 que ellos llaman de regalías, para así pues tener ese registro. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá pues acreditar la cuenta deudora o las cuentas de control que hacen cuando hace la debida liquidación, para que pues estas ya no tengan esos saldos allí. Si se generan rendimientos por el dinero que ellos reciban de estas liquidaciones, también deberán pues llevarla a la cuenta de banco contra la cuenta 24, que son los rendimientos financieros que más adelante pues deberán entregar este dinero al Sistema General de Regalías. En este sentido, pues con estos rendimientos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos le aumentará el pasivo, es decir, la cuenta por pagar. Bueno, ahora el registro del Sistema General de Regalías. Una vez que la Agencia Nacional de Hidrocarburos haya girado el dinero al Sistema General de Regalías, el Ministerio de Hacienda, de Crédito Público, recordemos que este es un ente de control, deberá hacer el registro contable, pues como lo vemos en una 1384 y en una 13 ambas son cuentas por cobrar para llevar un control. Asimismo, los rendimientos que se reciban de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberán inmediatamente llevarse a la 13 de una cuenta por cobrar y generar el ingreso de los rendimientos del recurso que hayan sido recibidos. Recordemos que toda la información que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registre en el Sistema General de Regalías deberá ser de acuerdo al informe que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le emita. El siguiente proceso es la transferencia. Cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos transfiera el dinero al Sistema General de Regalías, esta pues deberá debitar la cuenta 24 que ya venía pues acreditando, que es una cuenta por pagar, contra la salida del banco. Asimismo, el Sistema General de Regalías, una vez que haya recibido, haya recaudado las regalías y los rendimientos de esas regalías que tuvo en su poder en su momento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues como ya lo había dicho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá registrar en la contabilidad del Sistema General de Regalías el ingreso del dinero al banco, como lo vemos acá, una cuenta 1140, y llevará por aparte los rendimientos y por aparte pues las regalías. La distribución. Bueno, la distribución como tal no coloqué el proceso contable que se debe llevar, pero está establecido en el proceso contable. Aquí quise fue colocar cómo se distribuyen
las regalías a los diferentes fondos. Recordemos que se hacen a través de asignaciones directas o en función del nivel de producción que haga cada fondo. Tenemos el fondo, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es Colciencias, y pues asignaciones para la paz. En esta imagen pues se ve más detalladamente cada fondo cuánto recibe, cada porcentaje. También pues se hace una designación de regalías para el mantenimiento del Sistema General de Regalías. Tengamos en cuenta, cuando hablé de asignaciones directas, tenemos asignaciones directas o asignaciones específicas. Las asignaciones específicas pues ya son en función de su producción. Las asignaciones directas son para los municipios en los cuales se explotan los recursos naturales no renovables. Entonces estos ya tienen por defecto unas asignaciones directas. Bueno, aquí como les comenté, son muchos los pasos que contiene el procedimiento contable para el Sistema General de Regalías. Está pues el proceso de las asignaciones directas, los traslados que se hacen, los rendimientos del Sistema General de Regalías, que si tienen los fondos pues deben devolverlos al Sistema General de Regalías, no se quedan con ellos, la ejecución de los proyectos, bueno, infinidades de procesos que el Sistema General de Regalías pues debe tener en cuenta al momento de las diferentes transacciones que se hagan. Entonces pues es muy bueno haber pues aprendido este tema, haberlo abarcado, porque pues muchas personas de nuestro país no tenemos conocimiento de qué son las regalías o hacia dónde van o cómo podemos hacer parte de estos proyectos de regalías. Muchas gracias.